son instrumentos de precisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque son bastante finos, son delicados y cumplen una función bien específica. En las agujas se utilizan aleaciones de algunos metales bien específicos para evitar que se rompan, ¿ya? Antes se usaban agujas de acero, agujas de otro tipo, pero la principal debilidad de estas agujas es que no son muy flexibles. Si tú intentas doblarlas, no se van a doblar, directamente se van a romper, ¿ya? Y si uno hace mucha fuerza sobre el tejido blanco, imagínense que una aguja se rompa dentro del cuerpo, que estén haciendo una sutura. Va a quedar un pedazo de metal haciendo huecos por todo lado, ¿ya? El objetivo de la aguja, ¿para qué sirve? Para meter la sutura y sacar la sutura de cualquier tejido, ¿no? Y a pesar de que los hilos per se, digamos, no son, como les decía el otro día, los que hacen la reparación, no es que el material que utilizan es el que cura, sino que aproximan los tejidos el tiempo suficiente para que les pueda cicatrizar, ¿ya? Pero aún así, si no escogen la sutura correcta o la aguja correcta, van a producir más daño, ¿no? Porque cada vez estas agujas que entran al cuerpo producen inflamación, infección, y si ustedes no escogen el correcto el tejido adecuado, van a producir más daño y más retardo en la cicatrización. Entonces, para poder escoger la aguja que van a usar y el hilo que van a usar en la sutura que quieren hacer, tienen que conocer las características de cada uno, ¿ya? Para que su herida sane lo antes posible. Las agujas tienen tres partes, ¿no? El ojo, el cuerpo y la punta, ¿ya? Y de acuerdo a estas tres cosas se pueden clasificar las agujas para distintos propósitos. Ahí están las partes de las agujas, ¿ya? Las agujas modernas ya vienen con el hilo incorporado, ¿no? Ensamblado a la estructura, ¿ya? El cuerpo en la parte media y la punta lo que viene aquí adelante. El ojo de la aguja es como donde va a ir fijo el hilo, ¿ya? Antiguamente los ojos de las agujas eran como las que utilizan las mamás para costurar, ¿no? Literalmente eran eso, eran huequitos por donde se pasaba la aguja para poder sostener el hilo, ¿no? Actualmente, como les decía, las nuevas agujas ya no vienen con ojo, sino que vienen directamente metida en la sutura dentro de la aguja. Entonces, este tipo de agujas se llama traumáticas, ¿ya? Y también, al estar sujeto el hilo dentro de la aguja, ya no se va a salir, ¿no? Alguna vez mientras uno está cosiendo algo, que si jalas mucho la aguja, el hilo se sale del ojo, no se desenhebra. Y ahí durante la cirugía no puede estar enhebrando agujas, ¿no? Después hay ojo simple cerrado, ¿ya? Que es una forma redonda, rectangular, cuadrada, por donde pasa el hilo, y el aguja convencional, ¿no? Es más traumática porque el ojo es más grande, puede dañar más el tejido. Y aparte, como el hilo sale por los dos lados, también daña, ¿no? No se utiliza mucho actualmente, pero todavía hay algunas indicaciones, ¿ya? Y el ojo francés, que es dos orificios conectados por una ranura que mantiene el hilo en su sitio. Igualmente es raro que se utiliza. Ahí pueden ver, ¿ya? El ojo rectangular es el de arriba, cuadrado. El francés es como, no está totalmente cerrado el ojo, sino que son varios ojos entrecerrados, ¿vale? Y el sin ojo, que es donde ustedes ven su huequito en la aguja, donde directamente va metida la sutura, ¿ya? Y eso se cierra y es lo que sostiene la sutura. Incluso ahora con las nuevas tecnologías hay unos hilos de teflón que se llaman easy release. Entonces, si ustedes giran la aguja de una manera particular, se puede sacar la aguja, ¿ya? Solo, sin necesidad de cortar. Entonces, ¿para qué se usa eso? Digamos, para no estar manipulando mucho los tejidos, ellos delicados, y no estar perdiendo el tiempo también. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la mayoría de las nuevas suturas, ¿ya? Como ven ahí, el hilo sale directamente de la colita de la aguja, ¿no? Esas son nuestras agujas traumáticas.
el cuerpo de la aguja, la curvatura, ¿ya? Eso es lo que más varía junto con la punta de aguja, ¿no? Porque de acuerdo a la curvatura que tenga la aguja, les va a permitir entrar más profundamente a un tejido o más superficialmente a un tejido, ¿ya? Y esa curvatura se basa en el radio de un círculo. Una aguja, pues, más o menos, casi todas las agujas son curvadas, ¿ya? Entonces se mide de acuerdo al porcentaje del círculo cubo, ¿no? Un círculo completo tiene 360 grados, entonces una curva que tiene un cuarto, ya va a tener un cuarto de los 360 grados, ¿no? Vendría a ser 90. De 3 octavos de un medio, ya que se 180 grados, 5 octavos, o sea, una aguja que mide medio es igual que medio círculo, ¿no ven? Son 180 grados, ¿ya? Entonces, cuando más profundo es el tejido, más cerrado tiene que ser el círculo. O sea, la aguja tiene que tener más curva. Para que una vez que ustedes metan la punta de la aguja, esa aguja puede entrar de manera curva más profundamente y recién girar para volver a salir del otro lado. Esos son los tipos de aguja. Si se fijan en el primero, dice cuarto de círculo. Ya es una aguja bien, no tiene mucha curvatura. Entonces, quiere decir que si ustedes meten la punta y giran la aguja, va a salir más o menos por donde está la mitad de la cruz. ¿Bien? ¿Se entiende? No va a salir bien cerquita. La de 3 octavos de círculo va a salir más allá de la punta. ¿Ya? Y estas otras que son de medio círculo van a salir incluso más aquí. ¿Se entiende por qué tienen curvas las agujas, no es cierto? Y bueno, igual las agujas tienen ciertas partes internamente hablando. ¿Ya? Fuera de la punta tienen el cuerpo, tiene una cara externa y una cara interna. ¿Ya? Un lado interno o externo, los dos bordes del cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque ahí llevan el filo, ¿no? Para poder cortar la piel o el tejido que están atravesando para no producir mucha resistencia, ¿ya? Porque tienen que tener cierto grado de filo algunas agujas, porque hagan de cuenta que ustedes están tratando de atravesar un tejido solamente con una hoja plana, ¿ya? Por más que sea finita va a ofrecer resistencia, entonces ustedes van a tener que básicamente apuñalar ese tejido, ¿no? Pero si tienen filo, entran con más facilidad, ¿ya? Pues va a tener que hacer menos fuerza y eso quiere decir menos destrucción del tejido, menos inflamación. ¿Bien? Entonces se entiende, ¿no? Vamos a avanzar. Hay otros tipos de agujas que se llaman las agujas compuestas, ¿ya? Que tienen una parte plana y una parte curva, ¿no? Estas agujas son muy especiales porque se utilizan en algunos casos también especiales, ¿ya? Por ejemplo, veo una aguja de 5 octavos, el círculo ahí es casi redonda, ¿no? Entonces se utiliza en ciertos tejidos como el ojo, ¿ya? O hay una aguja como un anzuelo, no sé, bueno, ustedes pescan, ya lo van a ver ahí, ¿ya? Entonces esa aguja tipo anzuelo puede servir muchas veces para cerrar paredes, por ejemplo, ¿no? Porque entra de manera recta, vertical, y cuando ustedes la levantan, agarran el tejido que ustedes querían que agarre, ¿ya? Y también hay agujas rectas, aunque ya no se usan mucho, pero en la antigüedad se usaban muchas agujas rectas para cerrar la piel. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de la aguja, que es la punta de la aguja, ¿ya? Hay tres tipos básicos, pero cada uno de estos tipos básicos tiene como una variación, ¿ya? Que la hace especial para uno u otro tipo de uso. La punta roma es redonda, ¿ya? No tiene filo, entonces eso hace que vaya apartando el tejido mientras esté. Es menos traumática porque no corta, ¿ya?
y se utiliza para suturar algunos tejidos que son muy blanditos, ¿no? Como el hígado, el riñón, el vaso, ¿ya? Porque produce menos pinchazo, menos reacción tisular, menos sangrado, ¿ya? Si ustedes intentan suturar un hígado, donde ustedes pongan el punto para sangrar, ¿no? Si utilizan una aguja cortante, a sangrar mucho más, ¿ya? Entonces, en algunos órganos sólidos sangrantes a veces se usa este tipo de agujas para reducir el sangrado. Después vienen las agujas redondas abusadas, ¿ya? Que tiene un cuerpo redondo y se afina hacia la punta, ¿no? La diferencia con la hoja roma es que la hoja roma tiene el mismo diámetro en todo el camino, ¿ya? Es del mismo calibre, pero la aguja redonda o abusada se va haciendo más finita mientras se acerca hacia la punta, sin dejar de ser redonda. Entonces, esta se utiliza igual para tejidos como el músculo, la grasa subcutánea, el peritoneo, que son delicados, pero no son tan sangrantes, ¿no? Y por último viene la aguja cortante triangular. Esta aguja tiene tres bordes apilados, ¿ya? Tres lados, el cuerpo es de forma triangular y un borde externo cortante, ¿ya? Entonces, normalmente las agujas vienen con un borde que es el más filoso, que se corta el tejido para que pueda pasar la aguja. Se utiliza en tejidos un poco más resistentes, ¿ya? Como la piel, por ejemplo. Y otras variantes, bueno, tienen las agujas de punto triangular del reverso cortante, que el filo en vez de estar hacia afuera, está hacia adentro, ¿ya? Y la aguja triangular convencional tiene la desventaja que cuando el filo está hacia afuera y ustedes jalan la aguja, puede cortar, ¿ya? Puede desgarrar el tejido. No sé si ustedes no manipulan bien la aguja. Mientras si el filo está por dentro, aunque ustedes jalen hacia afuera, no va a producir corte, porque el filo está oculto hacia la mitad, hacia el medio. Y después hay otras variantes, ¿no? Que son las agujas de punta del taper cap, que es una mezcla de agujas redondas con una triangular invertida, ¿ya? Y esto es saturar tejidos duros como la saponeurosis, los tendones, el hueso, lo cual estos tejidos no, al ser redondas, ingresan pero sin cortar, ¿ya? Y las puntas espatuladas o lanceoladas, que son como un trapecio en la punta, que tiene más uso sobre todo en oftalmología, ¿ya? Para suturar la córnea, esclerótica, porque no son tan traumáticos, no hacen cortes en el tejido, o sea, los ojitos pues, no necesitan que haya lesión, ¿no? Entonces por eso son de este tipo. ¿Ven la diferencia ahí? Entonces, una es lo importante. ¿Ven la puntita? Es como un triángulo, tiene 3 kilos, ¿sí? Mientras que la hoja redonda, aunque se parecen hasta casi llegar a la punta, es como un cono invertido, ¿ya? Entonces, es la diferencia macroscópica. Después, puede cambiar, puede haber mezclas entre la una y la otra, ¿ya? Por ejemplo, aquí hablábamos del taper cap, ¿no? Que la punta sí es triangular, como ven ahí abajo, pero el cuerpo es redondo, ¿sí? Entonces, en las otras, el cuerpo redondo, round body, por ejemplo, tiene una punta redonda y un cuerpo más o menos rectangular, ¿ya? La curvada para corte tiene una punta triangular y el cuerpo también es triangular. Y cuando se van mezclando así, cada una tiene su función, ¿ya? La del medio de abajo es la que utiliza el como espátula. Eso permite que el tejido se deslice sobre la aguja, pero que no se corte. Y aquí están las mezclas, ¿no? ¿Para qué podemos usar? Por ejemplo, la de punta cilíndrica sirve para tejido graso, fases de aponeurosis. ¿Ya? El día de su examen práctico, les vamos a poner un montón de hilos ahí y ustedes van a escoger qué hilo van a usar para qué tipo de estructura, ¿no? Después en su examen tendrán que justificar por qué están usando ese tipo de hilo. El punta diamante
piel, tejido graso, tendones. La aguja recta triangular para la piel, la punta del tortalón tabletop para piel, tejido graso y tendones, la punta triangular también para piel y la punta de espátula para subluxar. Ahí tienen las puntas. Agujas rectas, como les decía, antes se utilizaban para piel, ¿ya? Se ponían varios filitos, estas eran como ojito las agujas rectas, entonces ponían varias ceras o linos atrás y hacían la sutura con muchos hilos al mismo tiempo, ¿no? Y esta aguja no necesita de portaguja, ustedes la manejan con los dedos, como una aguja de costurera. La aguja de medio círculo es la más, una de las más usadas para tejidos muy profundos, donde hay menos espacio para trabajar, ¿ya? El oro genital, las esponjolosis, las pelvis, el peritoneo sirven para esto. Y esta sí se utiliza portaguja. La aguja de 3/8 es para tejidos muy superficiales, como piel, tendones, la pura madre, los ojos, los músculos, donde no necesitan que los bordes del eje estén muy lejos uno del otro, solamente quieren aproximarlo con la menor cantidad de tejido posible, ¿ya? La aguja de 1/4 para ojos y piel, la aguja de 5/8 para tejidos muy profundos donde ustedes no tienen mucho espacio como para maniobrar su muñeca, ¿ya? Ustedes solamente hacen que entre la punta y al girar la muñeca automáticamente esa aguja va a dar la vuelta. Ya no va a necesitar mucho espacio para mover su mano. Las agujas compuestas que todavía se usan en ojos y las agujas con mango, ¿ya? Se utiliza muy poco, se llama aguja de rebardín, ya que es más o menos como las agujas de los zapateros. Si alguna vez han visto cómo tienen una agujita que agarra el hilo a un lado, cruza, lo agarra del otro lado, vuelve. Entonces se utiliza ya muy poco, se usa un poco en cirugía laparoscópica para cerrar los puertos, o se puede utilizar para atravesar el hueso, ¿ya? Pero ya no son muy usadas. Ahora, esa es la parte importante para ustedes, ¿ya? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se sujeta? Porque eso es lo que van a hacer durante la práctica. Primero, la aguja se sujeta con el portaagujas, que ya les he enseñado cómo usarlo, ¿eh? ¿Qué dedos se utilizan para manipular el portaagujas? Primer dedo, un ojo. ¿Qué dedo se entra en los ojos del portaagujas? Vamos, ¿quién dice? Un anular, ya el dedo anular entra en el segundo ojo. ¿Qué entra en el primer ojo? Pulgar. ¿Qué más? ¿Cómo más se agarra un portaagujas? Con el índice. El índice es el que guía el portaagujas para hacer la sutura. ¿No ven? Bien. Entonces, sujetan bien su portaagujas y hay que agarrar la aguja en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, ¿ya? Algunas veces podemos mover un poquito más la aguja, pues sobre todo si el tejido es muy grueso, podemos agarrar la aguja un poquito más cerca de la punta, ¿ya? Porque si lo agarran de muy atrás y empiezan a hacer fuerza contra el tejido, se va a doblar, se va a deformar, ¿ya? O se puede romper en el peor de los casos. Pero cuando quieren agarrar más tejido, o sea, que sea más profundo, más largo su punto, recorren su punto de sujeción un poquito más atrás, ¿ya? Más cerca de la cola de la aguja. Bueno, pero lo correcto y lo común es agarrar la unión de los dos tercios externos con el tercio interno. Entonces, ustedes tienen que ver, la enfermera siempre les va a pasar así, les va a pasar en ese lugar agarrado, bueno, y ahí ustedes ya la pueden mover si quieren, pero correcto. ¿Ven?
segundo, abrazar. Entonces ven dónde se agarra la aguja, ¿no es cierto? En ese lugar quiero que agarren durante la práctica. ¿Ya? Si agarra más atrás, les va a costar correctamente al tejido. Y si agarran de más adelante, van a morder muy poquito tejido. Entonces ese más o menos es el lugar correcto. Esto también es importante, ¿ya? No pueden sobrepasarse de la aguja, ¿no? Tienen que agarrar la aguja siempre con la punta del instrumento, ¿ya? No con la mitad ni con la parte de atrás. Si ustedes ponen una aguja en la parte profunda del portagujas, todo el pico del portagujas está afuera. Eso quiere decir que lo están chocando contra otros tejidos y si no tienen espacio, pues es más difícil de hacer. Cuando hacen bien, por ahí se puede, digamos, porque no hay nada más que sufrir que estorbe. Pero no es lo correcto. Si ustedes agarran de muy adentro y muy atrás, la aguja va a empezar a bailar, empezar a moverse para adelante y para atrás. Entonces eso se llama cabeceo. Entonces eso se tiene que evitar. ¿A qué me refiero con profundidad? A eso. ¿Ven? Solamente la puntita del portagujas está agarrando la aguja. Y no tiene que sobrepasar más de 2 o 3 milímetros. Si ven al otro lado, esa aguja está metida hasta adentro. Y tiene medio centímetro sobresaliendo del tejido. Entonces, si ustedes intentan dar un punto así, la punta del portagujas se va a chocar contra el tejido que está abajo y no van a poder meter la aguja en la profundidad que ustedes quieren. Es importante también que hagan esto antes de anular, ¿ya? Porque si no se van a pinchar los dedos. Cada vez que den un punto, tienen que proteger la punta de la aguja. ¿Qué quiere decir eso? Es evitar pinchazos, ¿ya? No solo para ustedes, sino para sus compañeros. Si ven algo descubierto que jala el hilo, es como una suerte. No se puede prender un otro órgano del paciente, no se puede prender los dedos de ustedes. Y si jalan, pues van a producir sangrado, dolor. Entonces, es importante que desde ahora que están aprendiendo a suturar, siempre que terminen de dar el punto, dejen la aguja protegida. ¿Qué quiere decir protegida? Esto. ¿Ya? Terminan el punto y por el mismo portagujas agarran la aguja del punto. ¿Bien? Para las aguas de filo no se pierde el filo. Porque terminan la sutura. Debe la mitad. No, porque cuando haces un punto necesitas sujetar la aguja para poder girar el portagujas. Cuando terminas el punto y lo agarras. Entonces, esa es la forma correcta. Bueno, es evitar que ustedes se pinchen, que la tercera se pinche al recoger el material, o que hayan accidentes por jalar los hilos. Y vamos a pasar nuevamente a lo que son suturas. ¿Ya? La sutura ideal, como la describió Mónica en 1912, decía que tenía que ser monofilamento, aplicable para cualquier cirugía, fácil de manejar, que no tenga mucha reacción tisular, que sea resistente ante el tensil, que sea de anudado seguro, que sea absorbible, que sepas cuándo se va a absorber, que sea estéril. ¿Ya? Hasta el día de hoy no tenemos ninguna sutura que cumpla todos los requisitos. Bueno, algunas cumplen algunos requisitos, pero sacrifican otras ventajas acá. ¿Ya? Entonces, como les decía, para cada tipo de herida o para cada tipo de uso hay un tipo de aguja. Entonces, ahorita están tan avanzados que básicamente para cada tejido de su cuerpo que quieran suturar hay una aguja y en centros muy especializados pueden tener los hilos que necesiten, ¿no? Pero por lo general hay cierto grupo de hilos que
estructuras se pueden clasificar de varias formas, ¿ya? Por su comportamiento, es decir, absorbibles o no absorbibles, ¿no? Si su cuerpo se las va a comer o no, ¿ya? O si les va a mantener vivos. Por su estructura, que puede ser monofilamento o multifilamento. ¿Qué quiere decir eso? Monofilamento es como si estuviesen hechos de una sola cuadrilla, ¿ya? Y multifilamento es como si trenzaran varios hilos para formar una sola sutura, ¿entienden? Y de acuerdo al tipo de material, que pueden ser naturales, orgánicas, ¿ya? O sintéticas, o por último están las mecánicas. Calibre. Para ver el calibre de la aguja, se toma un número, ¿ya? Que es el United States Pharmacopoeia, que abreviado quiere decir USP, de la forma que calibramos los hilos, ¿no? Eso se refiere al diámetro del material. ¿Qué quiere decir diámetro? Ancho del material, ¿ya? Y se utiliza una medida basada en los ceros, ¿no? El diámetro inicia en el número 0, ¿ya? El número positivo indica estructuras más gruesas y el número negativo más delgadas. Por ejemplo, un nylon 3 ceros, ¿ya? Es más grueso que un seda 5 ceros, ¿ya? Mientras más ceros tenga, más fina la aguja, ¿no? Y mientras más números, el hilo, mientras más números enteros tenga, más gruesa es la sutura, ¿ya? Entonces yo les digo, hay un hilo número 1 y un hilo número 2 ceros, ¿cuál es más grueso? ¿Ah? El 1. Hilo número entero, ya no he dicho 1 ceros, ¿vale? Y entre un hilo 2 ceros y un hilo 5 ceros, ¿cuál es más fino? El 5 ceros. 5 ceros es más fino, ¿ya? Entonces, por lo general se trata de usar el material como el menor diámetro posible que tenga la fuerza suficiente para mantener el tejido unido entre sí, ¿ya? Mientras más delgado, menos material, menos reacción, ¿no? Pero no quiere decir que pueden usar uno muy fino. ¿Qué pasaría si quieren suturar la piel con hilo 7C? Se rompe. ¿Ya? Si quieren suturar el músculo de la pierna con hilo 5 ceros, ¿qué va a pasar? Se rompe. Se va a romper, ya no va a resistir la fuerza tensional del músculo. Entonces, no, se trata de usar no el más fino, sino que con menor cantidad de grosor se dé la suficiente resistencia, ¿no? Y como les decía, ¿no? 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, ¿ya? La fuerza tensil es la cantidad de fuerza que ejerce el material de sutura por cada unidad de área del tejido. Entonces, eso quiere decir la capacidad que tiene la sutura de mantener unido ese tejido en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago un nudo para unir dos segmentos del músculo, ¿ya? Al momento de iniciar el nudo, ese nudo va a tener cierta fuerza tensil, ese material, digamos el 100%. Pero pasados los 3 meses, en algunos materiales que se van degradando, como el bicril o el carbón, esa fuerza tensil va a ir disminuyendo, ¿ya? En algunos hilos que se absorben muy rápido, esa fuerza tensil desaparece también muy rápido. Pero hay algunos hilos que no se absorben, ¿no? Como el prolene, por ejemplo, que conserva el 100% de la fuerza original hasta 400 días. ¿Ya? Bueno, si ustedes vuelven a ver esa herida un año después, ese hilo sigue anudado con la misma tensión y con la misma fuerza que ustedes encontraron. Mientras que la seda, por ejemplo, a los 60 días ya ha perdido el 50% de su fuerza original. Entonces, mucho tiene que ver qué tipo de tejido quieren mantener ustedes unido por cuánto tiempo. ¿A quién se le ocurre un tejido que haga mucha resistencia? ¿O a quién? Donde ustedes quieren. Los tendones. Tendones son activos, hacen mucha fuerza constantemente, entonces tejido de alta resistencia. Entonces ahí tienen que usar un hilo que
tenga alta fuerza tensiva, ¿ya? Para mantenerlo unido. ¿Qué me dice un tejido que tenga muy baja fuerza tensiva? ¿El hígado? Puede ser otro. ¿El hígado? ¿Ah? ¿El hígado? No, el hígado no tiene movimiento propio. O no tiene mucha fuerza tensiva. El ojo, los tejidos del ojo, sí. Entonces, los tejidos finos no requieren de hilos que tengan mucha fuerza tensiva, ¿ya? Porque no es que necesitas hacer súper nudo para mantener unida las capas del ojo, ¿no? Entonces necesitas hilos que tengan una fuerza tensiva baja, pero ahí te interesa más que todo que se absorban rápido, que desaparezcan de la zona. Así es como ustedes van escogiendo sus hilos. Lo que les decía, el número de hebras, ¿ya? Monofilamento o multifilamento. ¿No? Monofilamento quiere decir que está hecho de un solo hilo, ¿ya? Es una sola estructura, no necesita más. Un multifilamento es la unión de varios monofilamentos bien trenzados, obviamente, aplastados, todo lo que quieren, que da la impresión de que es un solo hilo, ¿ya? Pero si ustedes lo cortan y lo observa microscópicamente o de cerca, va a empezar a notar que ese hilo va a empezar a abrirse, ese hilo va a empezar a soltarse, como a desamarrarse, así. Pues con la diferencia, los monofilamentos atraviesan fácilmente el tejido, ¿ya? Porque es un solo hilo, y son más útiles en cirugía vascular, por ejemplo, porque si estás a punto de suturar la aorta, no quieres que te hagas resistencia y sobre todo que empiece a sangrar del lugar donde has puesto el punto. Entonces necesitas un hilo que atraviese con facilidad, ¿ya? Mientras que los multifilamentos pueden ofrecer más flexibilidad, ¿no? Son más fáciles de mover, de mudar. Entonces la clasificación de los hilos es así, ¿no? Absorbibles, no absorbibles, naturales, sintéticos, monofilamento, multifilamento. Entonces, tu examen escrito igual va a ir así. Voy a poner qué tipo de estructura es el clasifique al hilo tanto, ¿no? Lo que hay que poner es un hilo absorbible o no absorbible, de origen sintético, de características multifilamento, y me van a poner ahí, ¿no? Diámetro tantos, tiene este tipo de aguja, todos esos detalles técnicos me van a poner en la hojita. ¿Ya? Y así se ven los monofilamentos, es una sola. Un monofilamento recubierto es una capa de protección encima. Un multifilamento torcido es ese, ¿ya? En naranjita. Y el multifilamento trenzado es el del último. Entonces, así se ven si ustedes lo cortan transversalmente y lo ponen con el microscopio. ¿Qué diferencias físicas hay entre uno y otro? Generalmente el monofilamento se tolera mejor, ¿ya? Al no producir tanta destrucción del tejido, no produce tanta inflamación. Al retirar los puntos es menos doloroso, ¿ya? Porque cuando el tejido empieza ya a cicatrizar, también crece sobre el hilo, perdón. Y si es un multifilamento, ese tejido se irá adheriendo con más facilidad. Y cuando ustedes lo quieran sacar, obviamente va a doler un poco más, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que son más difíciles de manejar. Por lo general tienen más memoria, ¿ya? Es como, ¿alguno de ustedes ha ido a pescar alguna vez? ¿Alguno conoce el hilo de pesca? ¿Es fácil anudar o no? Y si lo sueltan, empieza a moverse por todo lado, ¿no? Esos son los monofilamentos, ¿ya? Por eso mismo se necesita hacer más nudos. Por ejemplo, si ustedes están anudando un bitril 3 ceros, con que hagan 3 nudos está bien, se queda aquí. Pero si están anudando un problema de 3 ceros, tienen que hacer 6 nudos, porque la posibilidad, si no, de que esos nudos se resbalen, se deslicen y esa estructura se abra, ¿ya? De ser mucho más tecnológicos, los monofilamentos, por supuesto, son mucho más caros. El multifilamento, más dolor, más lesión tisular, pero son mucho más fáciles de anudar, ¿ya? También los nudos, por supuesto, son más económicos.
de una reacción física que hace el cuerpo para poder digerir estos hilos, ¿ya? Esto se llama proteólisis. Cuando son hilos de origen natural, se digieren a través de proteólisis, ¿ya? Y cuando son de origen sintético, se digieren a través de hidrólisis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En la proteólisis inicialmente se consumen las proteínas del material, ¿ya? Y la hidrólisis normalmente va rompiendo los enlaces hídricos para ir degradando el material. Entonces es más que todo la forma en la que el cuerpo procesa estos hilos, ¿no? Hay dos tipos de hilos, ya los biológicos o naturales, como el cardio y el colágeno, y los sintéticos, ya la poliglacina, la polidioxanona, la polidecaprona, el ácido poliflicólico y el polgluconato, son sintéticos. Y al otro lado están las suturas no absorbibles, ¿ya? Que el cuerpo no las puede comer, no las puede digerir, ¿no? Entonces no pueden ser ni hidrolizadas, ni proteolizadas, ni nada, ¿ya? Entonces, pero eso tienen que sacarlas. Si ustedes las dejan, se van a mantener ahí para siempre. En algunos casos, a veces se puede ver cuando el cuerpo, sobre todo cuando ustedes dejan puntos internos, a veces el cuerpo digiere parcialmente el hilo, pero hay una parte que no puede digerir y lo expulsa, ¿ya? Entonces se llama reacción al hilo. Entonces el hilo, el cuerpo lo envuelve como en pequeñas vacuolas con líquido y empieza a formar como abscesos en lugar de tal estructura, hasta que llega un punto que se abre y ese hilo se expulsaba, así como pequeños pedacitos que hay que comer, por así decirlo, ¿ya? Bueno, las suturas absorbibles mantienen los tejidos en su posición hasta cierto tiempo y después el cuerpo se los empieza a comer, ¿ya? Son de origen natural o artificial. Igualmente pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Los que son de origen natural son normalmente el cardio, que es producido a través de tripa de ovino, ¿ya? Y que los recubren con algún material antimicrobiano, como el cromo, por ejemplo, ¿no? Y a veces también les ponen algún tipo de colorante. ¿De qué depende que un hilo se absorba más o menos rápido? Depende de la cantidad de colágeno que tenga. Si están usando un hilo que viene del intestino de un animal, es una gran cantidad de colágeno. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser hidrolizado o absorbido por el cuerpo mucho más rápido, porque el cuerpo está acostumbrado a digerir colágeno. Es una sustancia que el cuerpo conoce, ¿ya? Y normalmente pierde su resistencia dentro de los primeros 60 días. Pero por experiencia, bueno, lo normal es que el cardio solo se mantenga cuando es simple por 4 días, hasta 5, ¿ya? Y cuando es recubierto, que es el cromado, a veces puede durar un poquitito más, ¿no? 10, 14 días, ¿ya? Pero no dura más, y después el cuerpo empieza a comérselo y desaparece. Estas son las suturas absorbibles por vía sintética, ¿no? Ahí está el bicril rapid, el monocril, el PGA y el PDS, ¿ya? Cada uno de ellos varía, ¿no? No solo en su composición, sino también en su color, ¿ya? Y sobre todo en el tiempo de absorción. Un bicril por lo general a los 60, 90 días ya está absorbido, ¿ya? El bicril rápido se absorbe más rápido todavía, 40 días, 50. El monocril tarda 90 a 120 días en ser absorbido. El ácido poliflicólico tarda de 80 a 90 días. Y el que más tarda en ser absorbido es el PDS-200, ¿ya? Perdón, el PDS-2, que tarda 210 días en absorberse, ¿no? Si ustedes ven al lado derecho de la tapa, ahí dice mantenimiento de fuerza de tensión, ¿ya? Absorción no es lo mismo que fuerza de tensión. Absorción quiere decir cuando desaparece del cuerpo.
pero la fuerza de tensión habla más de hasta cuánto tiempo son efectivos para mantener el muro que ustedes han hecho. Como ven, el bicril tiene una fuerza de tensión a los 14 días del 65%, ¿no? Y a los 35 días ya solo le queda el 10%. Entonces, a los 35 días ese bicril ya no sirve para nada, ¿ya? Mientras que el PDC2 a los 14 días todavía mantiene el 70% y a los 58 días solamente el 14%. Entonces de ahí depende el tipo de hilo que van a usar. Y las estructuras no son finas, ¿ya? Que son el etilón, el olene, el mersilene y el mersil. El mersil es una mezcla de seda y natural, ¿ya? Es bastante duro. Si ustedes ven ahí, mantiene su fuerza de tensión un año, ¿no? Si ustedes abren el cuerpo después de un año, ahí sigue. Y lo bueno es que es bastante maleable, móvil. Lo malo es que al ser un multifilamento se infecta de manera más rápida o puede llevar infecciones a través de los hilos. El mersilene, que tiene una fuerza de tensión indefinida, el tiempo que esté ahí sin que ustedes lo corten, va a seguir manteniendo su fuerza, lo mismo que el etilón y el prolene. Y el etilón, que sí va perdiendo el 20% cada año, ¿ya? Estos hilos, por lo general, ustedes los colocan en zonas donde quieren que permanezcan, ¿ya? Unidas para siempre, como tendones o zonas musculares que tengan movimiento, o los colocan en piel, pero en un lugar donde ustedes puedan sacar. Y dentro de los no absorbibles tienen la seda trenzada, tienen el nylon filar, el nylon trenzado, la supramida y el acero, ¿ya? Por supuesto, ninguno de estos se absorbe, todos mantienen su tensión, su fuerza de tensión, ¿ya? Y tienen que ser retirados o dejados en lugares que requieran. En la tabla comparativa, decías que los absorbibles van desapareciendo de a poquito de acuerdo al tipo de hilo, que no se retiran, y la mayoría de estos a los 60 días ya no tienen mucha fuerza, ¿ya? Y sí provocan reacción inflamatoria. Mientras que las estructuras no absorbibles no se degradan, hay que retirarlas, pero su fuerza de tensión es más de 100 días. Las estructuras naturales son más baratas, ¿sí? Pero los cuerpos las toleran menos. Y las estructuras sintéticas son más caras y tienen mejor tolerancia. Entonces tiene un pequeño resumencillo para que hagan chancho. Y vamos a hablar un poquito de las estructuras que más se usan, ¿ya? La poligraquina 910, que es la base del bicril rápido y del bicril, ¿ya? La principal diferencia es que el bicril tiene un recubrimiento extra que hace que dure un poquitito más, ¿ya? Mientras que el bicril rápido tiene menos de este recubrimiento, por lo cual se absorbe más rápido. ¿Qué es lo que hacen los recubrimientos? Le dan una capita extra al cuerpo, digamos, por así decirlo, que digerir antes de llegar a la base del hilo, ¿no? Para eso, con eso logran que la resistencia del hilo sea un poco más larga, ¿ya? Los hilos en el bicril pueden ir desde 7 ceros, el bicril rápido, hasta el 1, ¿ya? Y el bicril normal va desde el 10-0 hasta el 2. El ácido poliglicólico, también se llama dexo en sus nombres
comercial, ya es absorbible, es prensado, está recubierto, va del 6.0 hasta el 2, es de color azul violeta o transparente, y pierde su fuerza tensil a los 14-17 días, ya, y se reabsorbe a los 90. El monocril, que es el material que se mostró en San Antonio cuando se cierra la piel, es poliglicaprona 25, es absorbible, monofilamento, va desde 5 ceros al 1, puede ser violeta o transparente, ya que tenemos arriba es transparente, y mantiene la fuerza por 28 días, y se absorbe entre 90 y 120 días. ¿Ya? Con este hilo hacemos la sutura intradérmica de la piel, porque si mantiene la fuerza tensil de 28 días, ¿en cuánto tiempo se cierra la piel? ¿Quién sabe? De 7 a 10 días la piel está cerrada, ¿ya? Y tiene la suficiente resistencia como para no abrirse de nuevo si ustedes dejan. Entonces, a partir, si un hilo dura 28 días, pues ha sobrepasado con muchos interiores que garantiza que la piel va a permanecer cerrada, ¿ya? El PDS2, que es absorbible, monofilamento, va desde 9 ceros al 2, violeta transparente, prolongada transparente, y mantiene su fuerza por 60 días, ¿ya? Es resistente, tiene fuerza prolongada, por ejemplo yo uso este material para cerrar, para hacer uniones entre el estómago y el intestino, para hacer anastomosis, ¿no? Porque te garantiza menos posibilidad de fugas, ¿ya? Y el último que es el prolene, que es no absorbible, ¿ya? Monofilamento, desde el 10 ceros hasta el 1, es azul, y su mantenimiento de fuerza tensil está 100. Bueno, y también permanece en el cuerpo para siempre, pero su ventaja es que es inerte. ¿Ya? ¿Qué quiere decir inerte? Que no produce reacción inflamatoria. Entonces, por ejemplo, por eso usamos el prolene para fijar las mallas con la CNCR, ¿ya? Porque como no produce reacción inflamatoria, muchas veces con la reacción inguinal pasan nervios muy importantes, ¿no? Y si uno los atrapa con el hilo o el hilo reacciona inflamatoriamente, se está usando un film cerca de un nervio, va a atrapar al nervio y va a tener dolor crónico. Y ese nervio se va a integrar y entonces es mucho más difícil. Mientras que el problema nunca se va a integrar en ningún órgano, tampoco produce reacción inflamatoria. Tiene el poliéster, que es el etimón, ¿ya? Es un material cubierto, es de color verde en general, y permanece en el cuerpo para siempre, ¿no? Si quieres decirlo en el no, perfecto, si es la fascia, perfecto, no inflama y dura mucho. Y el etilón, que es monofilamento, azul y negro, pero este va perdiendo su fuerza de manera anual, ¿no? De todas formas, tiene el 20% cada año, entonces va a permanecer buen tiempo en su cuerpo. Y después están las ceras, que se usa mucho, ¿ya? Que no es absorbible, multifilamento, trenzada, entonces no es un buen material, por ejemplo, para usar dentro de la boca ni dentro del intestino, ¿ya? Pero sí pueden usarlo en piel, para fijar drenajes, para mantener tejidos duros y aproximados. Y el acero inoxidable, que es parte de lo que se utiliza en traumatología, que como les decía es una mezcla de hierro, níquel y cobre, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta mezcla le permite que sea elástico y que se pueda doblar sin romperse, ¿no? Y por supuesto es para siempre. Ahora uno de los hilos más usados en el mundo, que es el nylon, que es el que ustedes utilizan para suturar piel por lo general, sintético, monofilamento, sin revestir, buena resistencia, no tiene tanta elasticidad como otros hilos, buena memoria, entonces es muy seguro. ¿Qué es la memoria del hilo? ¿Alguno de ustedes sabe? Que vuelve a su estado original. De la capacidad de permanecer en el estado que tú le dices. ¿Ya? Lo que tú le dices es elasticidad.
Y por supuesto las grapas tisulares que les voy a traer el sábado para que vean cómo se grapa, ¿ya? Las desventajas son caras. Entonces, ¿cómo elijo yo mi sutura? ¿Ya? Tengo que saber cuándo ese tejido que estoy a punto de suturar está cerrado, es decir, cuando va a alcanzar su máxima fuerza tensiva y ya no va a necesitar de la sutura. ¿Ya? Entonces, y sobre todo, si va a tardar mucho, ahí yo puedo decidir si voy a usar una sutura que se absorba o no se absorba. Y si, sobre todo si va a ser en la piel en lugar de cicatrización rápida, también puedo usar sutura absorbible para dejarla puesta en el lugar. Cuando el tejido está infectado, usen monofilamento, porque los multifilamentos se llenan de bacterias. ¿Ya? Por ejemplo, una mordedura de perro. Si ustedes utilizan lo más común que aquí la gente, y no sé por qué los cirujanos, los médicos generales, cuando veo una mordida de perro lo suficientemente profunda, intentan repararla por plano, y lo único que se les ocurre usar es el Micril. Y eso empeora todavía la infección. ¿Qué tipo de hilo es el Micril? Multifilamento. ¿Qué más? Creo que era trenzado. ¿Ah? Creo que era trenzado. Es un multifilamento trenzado. ¿Qué más? ¿Es absorbible o no absorbible? El Micril es absorbible. ¿Ya? Entonces, están poniendo un hilo que es multifilamento, trenzado, encima que es absorbible, en un tejido infectado. Pues, ¿qué va a pasar? Va a perder su fuerza incluso antes de lo que debería, ¿ya? Porque hay más factores que están debilitando el hilo, perdón, como las bacterias que inician la apoptosis antes, como la presencia de humedad, porque los tejidos infectados necesitan mucho líquido, presencia de mucositos, fagocitos, etc. ¿No? Entonces, un hilo no monofilamento no absorbible es mejor. Y obviamente en relación con el calibre de la sutura usará el calibre más fino compatible con la fuerza natural del tejido, ¿no? Como les decía, no puede cerrar un músculo con un monocril 8-0, no tiene sentido, ¿cierto? Y por supuesto, como el factor cosmético es importante, hay que usar el monofilamento de menor calibre posible. Si ustedes se lastiman con sus hijos, sus familiares se lastiman, sus hermanos, hagan de cuenta, ¿quién tiene hermanos pequeños? Siempre se caen de cara, ¿no? Entonces, si se lastima la cara, ¿a ustedes les gustaría que lo suturen con un hilo Micril número 2, multifilamento con puntos sueltos? No, porque va a quedar una cicatriz horrible, como va a quedar en la cara. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué características quisieran para ese niño? Hagan de cuenta un niño de 4 años que se ha caído de cara sobre el mentón, ¿no? Y tiene una herida de 2 centímetros lineal. ¿Qué sutura creen que sería mejor? Vamos por partes. ¿Quieren una absorbible o una no absorbible? Preferiblemente absorbible. ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Ah? ¿No absorbible o no absorbible? ¿Quiénes dicen no absorbible? Levanten la mano. No absorbible. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quiénes quieren una sutura absorbible? Los demás no quieren nada, no quieren sutura a la niña, que llora. Doc, no dependería del tipo de sutura que le hayamos al niño, porque si es una sutura interna, lo que a veces normalmente se hace cirugía estética, sería mejor uno absorbible. Pero si lo hacemos con uno que no es absorbible, sería mejor que sea por afuera, para luego poder sacar. Vamos a lo mismo. Si es un niño, ¿qué tan fácil creen que sea suturar a un niño que llora? Exacto. Anestesia. Es la cosa. Anestesia. Ya van a hacer una sutura, con la anestesia, ya va a ser la primera sutura que va a ser difícil. ¿Quieren sacarle puntos a ese niño? Va a ser igual de difícil. Entonces, yo se lo quería una sutura absorbible. ¿Ya? ¿Qué tipo de sutura? ¿Monofilamento o multifilamento? Monofilamento. Si va a ser absorbible, mejor que sea monofilamento, ¿no? Porque va a ser también la carita, menos reacción tisular. ¿Sí? Y ahí viene el tercer punto, el tipo de sutura.
puntos sueltos o van a hacer una sutura intradérmica? Intradérmica. Es mejor hacer una sutura intradérmica, dejar un hilo absorbible y de un calibre fino. ¿Qué calibre usaría? Doble cero. En la piel de un niño. Un cero. ¿Ah? Uno puede suturar, no. Cero, doble cero. Dos ceros. ¿Tres ceros? Normalmente si es un niño pequeño podemos usar los 4 ceros, 5 ceros, ¿ya? Porque la dermis de un niño es bien finita. Ya, es decir, la piel de los niños son casi transparentes, ¿no? Entonces, si ustedes están usando un hilo 2 ceros, la aguja va a ser más o menos de Justo mi hermano lo ha grosor hecho que un con cero. cero. Y está. Entonces van a tener que atravesar un tejido muy finito con una aguja muy gruesa. Y van a producir gran restricción. Entonces, en cambio, una aguja de un hilo monofilamento, 6 ceros, 5 ceros, va a ser bien finita, y un hilo bien finito para atravesar una dermis bien delgadita. Eso no aplica a mi hermano. Ese tipo de hilo necesita. Entonces, basados en todas esas características, ¿cuál es el hilo que usarían? Un hilo 5 ceros, ¿por qué tipo? Nylon, seda, catwood. Catgut. ¿Cuál usaría? No. Yo usaría la poliglecaprona 25, un monoclip. ¿Ya? Porque es una monohebra, viene de 5 ceros, ¿ya? Mantiene su fuerza por 28 días, por demás para la sutura del niño, se absorbe solo con mínima reacción. ¿Sí? Entonces ese es el hilo que podemos usar. ¿Ya? Eso sí tuvimos presupuesto. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para realizar una sutura? O sea, el paciente llega y ustedes agarran y dicen, no, Asepsia, de una vez, asepsia. a ver, sutura. ¿Sí? No. ¿Ya? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Asepsia. Asepsia. ¿Ya? En realidad primero tendrían que ver qué tipo de herida es. No si es una herida limpia, contaminada, sucia, pero eso todavía no es normal. ¿Ya? Pero hagan de cuenta que es una herida más o menos limpia. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer asepsia. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Usar una sustancia desinfectante para limpiar la zona. Puede ser alcohol iodado, puede ser povidona, puede ser clorhexidina. Y la principal indicación es que vaya de adentro hacia afuera. O sea, que comience a desinfectar de adentro de la herida y se vaya hacia afuera. ¿Ya? Porque si van al revés, en vez de desinfectar, van a estar metiendo bacterias que estaban afuera de la herida y van a estar arrastrando hacia adentro. Después van a necesitar anestesiar al paciente. ¿No? Entonces, si es un niño muy pequeño, probablemente tenga que dormir para poder suturar. Pero si es una persona adulta, digamos, como ustedes, 20 años, Arriba, abajo, que pobres y está. bueno, supongo que entienden, ¿no? Que les van a suturar y todo eso, entonces sí se pueden poner anestésicos locales. ¿Ya? Después tienen que ver si son bordes limpios y regulares. Por ejemplo, si se pega de altura de cara, no va a tener una pequeña cortancia lineal, no va a tener una explosión. Entonces ese borde va a ser irregular. ¿Ya? Entonces muchas veces, ¿qué hay que hacer? Hay que regularizar, tratar de hacerla lo más lineal posible para que la cicatriz también sea lo más lineal posible. ¿Ya? Hay cierta cantidad de tejido que ustedes pueden sacar sin alterar mucho la anatomía. ¿No? Yo he hecho milímetros, no le pueden sacar medio centímetro a cada lado de la herida y no voy a esperar que cierre. ¿No? Y escoger el material adecuado que estamos viendo, y obviamente si necesita hay que darle antibiótico. Técnica de la sutura. ¿Ya? Para que ustedes sepan en qué sentido se cierran las suturas, tienen que aprender algo que se llama las líneas de Lange. Bueno, normalmente quiere decir la dirección en la que la piel se arruga.
Cuando ustedes fruncen el ceño, ¿en qué dirección se arruga la piel? Horizontal. Entonces, las líneas del ángel en ese lugar van en sentido horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier herida que sigue la dirección de las líneas del ángel en el lugar donde está, ¿ya? Va a tener una cicatrización mejor, ¿no? Más sana, ¿ya? Mientras que si va en contra del sentido de las líneas del ángel, la cicatriz va a ser mucho peor. Ya, otra vez, ¿alguien ha visto Harry Potter? ¿Sí? ¿En qué sentido va la cicatriz de Harry Potter? Es vertical. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que va en contra de las líneas del ángel. Entonces esa cicatriz no va a desaparecer y va a ser fácil de atenuar. ¿No? Va a ser una cicatriz que va a estar casi de la misma forma como siempre, que se debe ir. Esas son las líneas del ángel. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto también? Para que cuando ustedes estén haciendo una incisión, un corte programado, una cirugía, sigan las líneas del ángel, ¿ya? Para evitar que la cicatrización sea muy fea. Por ejemplo, si el paciente tiene un absceso en el glúteo, ¿qué tipo de incisión le van a hacer? ¿Horizontal o vertical? Oblicuo. Probablemente un oblicuo o un horizontal cicatrice mejor. ¿Ya? En cambio, si le hacen vertical, le va a quedar una cicatriz horrible para siempre, ¿no? Entonces, para eso se necesitan las líneas, conocer las líneas del ángel, ¿ya? Y esas son. Entonces, cuando ustedes vean una herida en cualquiera de estas partes, ustedes más o menos tienen que tener una idea de qué orientación van las líneas del ángel para tratar de estructurarla lo más parecido posible. Y esto es lo que van a hacer mañana, ¿ya? Que son las, perdón, el sábado, que son las suturas discontinuas, puntos simples, ¿ya? Donde lo que hay que hacer es levantar uno de los bordes de la herida con una manito, utilizando la pinza consciente, con su aguja bien sujetada del lugar que tiene que ir, hacen un movimiento de muñeca donde apoyan la punta en el lugar donde ustedes quieren que ingrese la aguja. Y luego continúan moviendo su muñeca siguiendo la curvatura de la aguja para que inicialmente salga al medio, entre los dos puntos de la herida, y luego hacen el mismo procedimiento, ¿ya? Se atraviesa la herida en dos partes. ¿Qué características tienen que tener esos puntos? El orificio de entrada tiene que estar a unos 4 a 5 milímetros del borde de la herida, y el de salida, por supuesto, lo mismo, ¿ya? Y entre punto y punto tiene que haber unos 6 a 8 centímetros, 8 milímetros de distancia. Así tienen que ir, ¿ya? A esa distancia van los puntos. Y vamos a ver esto, que es la técnica para realizar un punto suelto. Técnico informático, por favor, presentarse. Una vez que dominen los puntos simples, les voy a enseñar otro tipo de puntos, dobles, suturas continuas, suturas hemostáticas, nudos, un montón de cosas que vamos a ir haciendo durante las prácticas. Suturar es uno de los procedimientos más elementales que tienes que aprender durante tu carrera. Y aunque resulta algo sencillo, requiere de una serie de pasos muy importantes que no debes olvidar. En la clase del día de hoy veremos cómo se realiza un punto simple para la reparación de una herida superficial. Antes de comenzar con la reparación de la herida por medio de puntos de sutura, hay que realizar una exploración de la misma, verificando que no existen cuerpos extraños,
Con las pinzas de disección con dientes cerradas puedo hacerlo eventrando los bordes de la herida. Otra cuestión importante es colocar de manera adecuada la aguja curva en el portaagujas. Justo como lo estamos observando es la forma como se debe de colocar. No hay que tomar la aguja y colocarlo en el centro porque pierdo longitud y el movimiento de muñequeo en el momento en el que yo quiera realizar el paso de la sutura sobre el borde de la herida se va a delimitar, por lo que se recomienda tomar con la parte más distal del bocado, casi cercano al engarce, a la unión término-terminal, este engarce atraumático, y esa es la forma en cómo se debe de colocar la aguja. Lo que voy a hacer es entrar el borde distal, voy a tomar sin cerrar las pinzas de disección con dientes, esto ya no se recomienda, solamente voy a entrar los bordes, y lo que voy a hacer es entrar en un ángulo de 90 grados con la aguja curva para favorecer este movimiento de muñequeo. Cuando estás iniciando a realizar puntos o reparaciones de heridas, se recomienda que lo hagas en 2 tiempos y no en uno solo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tomar, nuevamente con la porción más distal del portaagujas, y tomar el borde proximal, procurando que sea un punto equidistante. Eso quiere decir que la misma distancia que existe del borde a donde entré sea la misma distancia que existe del borde a donde estoy saliendo. Voy a traccionar la sutura. ¿Qué tanto tengo que dejar de sutura? Aproximadamente unos 3 centímetros para poderme anudar sin problemas. Y lo que voy a hacer es colocar el portaagujas entre los 2 cabos de sutura. De esta forma, voy a realizar 2 vueltas para el primer nudo o la primera lazada. Tomo la porción distal y bajo el primer nudo como se está observando. ¿Qué tanta fuerza tengo que imprimirle? Solamente hasta que se unan los bordes de la herida, no más fuerza. Vuelvo a colocar el portaagujas entre los 2 cabos, una lazada o una vuelta, tomo el cabo que queda libre y como se está observando ahí bajo el nudo. Esto es a lo que denominamos cuadrar los nudos. Realizo un poco más de fuerza y lo que voy a hacer aquí importante es dejar el nudo a un costado, no sobre la herida, sino lo dejo lateralizado, idealmente del mismo lado de quien está realizando el punto de sutura. Y finalmente, nuevamente entre los 2 cabos de sutura, una vuelta más y tomo el extremo que está libre, bajo de esta forma el nudo y realizo tensión, un poco más de tensión. Para realizar el corte, lo que voy a hacer es con las tijeras mayor rectas, voy a entrar de esta forma, no es necesario meter toda la tijera, solamente la porción más distal, realizo una verticalización y hago el corte. Idealmente esta es la forma en cómo tiene que quedar un punto simple. En otro video podremos observar cuál es la distancia que debe de existir entre cada punto y algunas especificaciones un poco más detalladas. ¿Se entiende? Bien, mañana, el sábado.